Bueno, gracias por atendernos, Eric. Y bueno, queremos consultar un poco acerca de este informe que realizó el Wilson Center en 2017 sobre el proceso de depuración policial y bueno, más allá de eso, el proceso de la reforma de la policía en Sí. Honduras y el papel que está jugando la Comisión de la Transformación y de la Depuración Policial. Mm. En 2017, bueno, hasta 2022 va a estar vigente esta comisión. Eh, Sí. sí nos gustaría saber primero el contexto en el que se hace este estudio, ¿verdad? ¿Cuál es el interés para poder hacer este estudio y hablar y hacer eh, las consultas que se hizo alrededor de una evaluación, ¿verdad? De este proceso de depuración. Sí, bueno, el Wilson Center ha tenido como uno de sus prioridades el tema de um, eh, procesos de reforma de las instituciones democráticas de todas las Américas. Esto viene de un estudio, este trabajo, no el de Honduras, pero el trabajo en general, viene de una visión del periodos post-conflicto y consolidación democrático en el Cono Sur. Y tenemos ya más de 20 años estudiando estos procesos de la consolidación de la democracia y en particular el tema de reforma a las instituciones de seguridad pública. Yo en particular participé en varios procesos de estudios en los países del Cono Sur, en los países de los Andes, en México. Entonces nos pareció también interesante estudiar y ver el proceso que llevaba en Honduras, en este contexto más amplio. Cómo es que un país formalmente democrático construye esta institución policial que es tan importante en un contexto de fortalecimiento institucional. Hemos visto muchos intentos de hacerlo en toda la región de las Américas. Algunos han logrado cosas importantes, pero todas han tenido sus problemas, ¿cómo se dice? Han sufrido también de problemas en ese proceso. Ninguno ha sido excelente. Y puedo señalar como ejemplo el caso de Chile, donde empezamos o donde el Wilson Center empezó este proceso, donde se pensó que Chile había avanzado en la construcción de ¿cómo se dice? Una policía civil bastante democrática, respetuosa de derechos humanos, pero que hemos visto en estos últimos años que también caen en problemas de violencia, de represión, de violación de derechos humanos. Así que estas experiencias son muy complejas, muy variadas, y pensamos que la experiencia en Honduras era otro que debiéramos tomar en cuenta. Este es el contexto de este estudio, y yo creo que nos enfocamos de manera bastante estricta en el tema de la depuración de la policía, porque ese es un componente que todas las policías de la región han tenido que contemplar en algún momento. Sí, en el estudio se muestra algunas limitaciones que tuvo la Comisión de Depuración, sobre todo que tienen que ver con bloqueos institucionales, ¿verdad? Con un poco falta de apoyo de otras instituciones del Estado.
¿Cómo se explica que la institucionalidad pusieran estas limitaciones a la comisión depuradora cuando en inicio pues había cierta voluntad política para que esa comisión funcionara, ¿verdad? A pesar de que el proceso también fue un poco atropellado? Bueno, mira, hablando en general, no solo de Honduras, pero en general, las instituciones no les gusta ser evaluados por gente externa, por mecanismos externos, ¿verdad? Una cosa es una evaluación interna que se controla desde adentro, otra cosa es que otra gente te venga a decir, oye, ¿sabes qué? Esto no funciona, esto está mal, bla, 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 ese tipo de cosas. Así que la verdad, si se lee muy cuidadosamente el estudio, hablamos de los intentos al principio de controlar a la comisión. En la primera reunión se habla de que el general Pacheco llegó con una lista de gente que quería que se depurara de una sola vez y que con eso se acabara el show, ¿no? La verdad es que la comisión dijo, si se trata de eso, todos vamos a renunciar. Demandaron, insistieron en su independencia, así que no había al principio esta intención de permitir un libre ejercicio de su mandato. Yo creo que se ganaron ese espacio al principio. No completamente, no, siempre habían luchas y empujones y jalones y todo eso, hay que reconocerlo, pero precisamente, bueno, fue esencial el hecho de que desde el principio la comisión trató de marcar su independencia. Y creo que finalmente tanto el ministro Pacheco como el presidente Hernández decidieron aceptar esa independencia, aunque yo creo que también ellos tuvieron que enfrentar críticas muy fuertes por dentro de la policía y por aliados de afuera. ¿Y qué es lo que, o sea, qué se debe también la voluntad política del presidente Hernández? O sea, ¿por qué también al final termina aceptando la depuración? ¿Cómo le beneficia? Bueno, en mi opinión, él enfrentó una situación de crisis popular en cuanto a la Policía Nacional. El famoso artículo que salió en el New York Times y que publicó el Heraldo sobre los esfuerzos de encubrimiento de los asesinatos de Aristides González y Landa Verde, creó una situación totalmente inaceptable para el pueblo hondureño, para el gobierno, y yo creo que en ese contexto, además de muchas otras cosas, pero señalo esa, él creó la situación en donde tuvo que aceptar un proceso que otra vez se trató de controlar desde el principio, pero tampoco lo lograron controlar completamente. Y por decir algo, yo siento que le tiraron la papa caliente a la comisión. A ver, ustedes entonces encárguense a ver qué le hacen. Son mis palabras, pero es la impresión que uno tiene, ¿no? Y que finalmente, a pesar de mucho, lograron en los primeros días de su accionar depurar generales. El propio Juan Carlos Bonilla había sido sustituido en el 2012, pero seguía recibiendo salario a pesar de todo lo que se conocía, porque no había la voluntad política del gobierno, del ministro Pacheco, ¿cómo se dice?, de cancelarlo, de despedirlo. Fue en el 2016, al principio, que hasta el propio Bonilla fue
recomendado para la cancelación y, y la comisión le presentó, creo que más o menos 800 expedientes a la Fiscalía General en contra de personas que ellos pensaban que habían incurrido en faltas legales, criminales, entre ellos Bonilla. Y eso era algo que hasta ese momento no había voluntad política para tocar a gente como Bonilla y muchos otros. Sí, pero a pesar de eso, tampoco las otras instituciones siguieron la acción, ¿verdad? Que eso es un poco... Sí, yo creo que es algo que también tocamos muy claramente en el informe. Mira, en una situación perfecta, y no estoy diciendo que esta es una situación perfecta, pero en una situación perfecta, una comisión de depuración hace su trabajo, pero le toca la función jurídica o la función de justicia del Ministerio Público proceder jurídicamente en contra de los que ellos encuentran como posibles violadores de la legalidad. Ellos como comisión no pueden hacer eso. Y si esas otras instituciones, los tribunales, el Ministerio Público, el propio ejecutivo del gobierno, no apoyan y no proceden en cuanto al trabajo de la depuración, pues la depuración hace algo, pero hasta ahí llega, o sea, no es todo, tiene que ser visto como todo un proceso. Se planteaban algunos escenarios, ¿verdad? En cuanto a la reforma de la policía en ese momento, y ya pues han pasado 3 años, pasó la crisis política postelectoral en la que hubo huelga de policías, ¿verdad? Que eso, por ejemplo, la huelga de los policías, los pliegos de peticiones de los policías, eso es algo bastante fuerte en una institución como la policía. Luego tenemos comisionados generales acusados por narcotráfico, lavado de activos, ¿verdad? Tenemos el caso de Leonel Sausada, que fue justamente Sí, aquí en sí, Honduras sí, acusado, ¿no? O sea, todos estos escenarios, sí. ¿qué escenario se estaba planteando en este informe o cuál se está confirmando en este momento? O si ustedes sienten que cambió mucho el panorama con respecto a lo que se planteaba en el informe, a lo que ha pasado en estos últimos 3 años. Bueno, yo creo que señalamos en el informe que se habían hecho algunos avances importantes en el tema de depuración. Obviamente los números lo hacen evidente. El número de gente, personal de alto rango que fueron depurados, algo que nunca había pasado antes en Honduras. Yo estaba revisando otra vez con esto de Bonilla que el secretario, ¿cómo se llama? Pompeyo Bonilla había prometido cuando él tomó el cargo del Ministerio de Seguridad que él iba a encargarse de una depuración. Eso no pasó, no sé, depuraron 2 o 3 personas de bajo nivel. O sea, es obvio que en este caso se lograron cosas importantes, pero como te digo, el contexto en sí no se logró cambiar a la medida que uno quisiera. Quiere decir que qué bueno que se avanzó, se sigue avanzando en un lado, pero falta mucho más. Yo creo que se logró algo importante con la aprobación de la ley de la carrera policial. No sabes el número de países que realmente no tienen tal ley, es importantísimo, pero luego si no se implementa, si no se crean las condiciones de una ley de carrera policial amplia y abierta, pues tampoco es un gran logro. Es un paso, pero faltaría mucho. Entonces, yo creo que en el caso de Honduras, si bien han habido mejoras y algunos pasos importantes,
el contexto político amplio y el contexto del país sigue siendo bastante difícil para la creación de una policía democrática. El presidente Hernández se defiende cuando hay acusaciones, señalamientos, y se defiende siempre resaltando el apoyo que tiene de Estados Unidos, la felicitación que obtiene por apoyar ciertas cosas que calzan con la agenda de Estados Unidos y Centroamérica. Por ejemplo, acuerdos con el tema de migración, acuerdos con la extradición, ¿verdad? Acuerdos que impulsan la lucha contra el narcotráfico, digamos, como esas convergencias que tiene la política de Estados Unidos con la hondureña. Entonces siempre utiliza, y bueno, ahora mismo también se defendió hablando de la voluntad política que tuvo su gobierno con la depuración policial, ¿verdad? ¿Hasta dónde, o sea, cuál es el punto de quiebre en todo esto, ¿verdad? Sabemos, y lo hemos visto justamente también en la pandemia, a Trump hablando de la llamada que tuvo con Juan Orlando con respecto a la medicina contra el COVID, ¿no? O sea, ¿hasta cuándo? O hasta dónde es el punto de quiebre entre esta relación, o hasta dónde llega la legitimidad de Juan Orlando ante el gobierno de Estados Unidos frente a todas estas acusaciones. O sea, hasta dónde se puede estirar toda esta situación después de tantas acusaciones que al final llevan hacia su gobierno, la infiltración del crimen organizado. Sí, yo creo que es muy evidente, porque el presidente Trump lo ha dicho repetidas veces y su gobierno así lo dice, que la prioridad principal para Estados Unidos y para este presidente ha sido el limitar, el detener y prohibir la migración. Ese es prioridad número 1, 2 y 3, francamente. Yo no comparto esa visión. Yo sé que la migración irregular representa muchos problemas hasta para los propios migrantes. Pero yo creo que la visión de construir la legitimidad del Estado hondureño, donde los hondureños en sí confían no solo en su presidente, pero en su gobierno y las instituciones, debe ser prioridad número 1. Porque sin esa legitimidad, sin esa confianza de parte de los ciudadanos para su gobierno, la gente está desamparada, se siente desesperada, busca opciones o buscando el apoyo de los pandilleros, o se va de plano a Estados Unidos. Así que para mí lo central es esto de construcción de un Estado democrático de alta confiabilidad de parte de los ciudadanos. Y uno ve en todas las encuestas que esto no está sucediendo en Honduras, que la gente cuestiona a su presidente, además por los casos que surgen del Distrito Sur de Nueva York, que rodean al presidente cada vez más, y que en esta última me llamó mucho la atención que el fiscal mismo lo conectó con el presidente Hernández. Hasta este momento no lo ha hecho de una forma así tan directa. Esto crea un sentido de desconfianza en el pueblo hondureño sobre quién es su presidente, a qué va. Yo creo que para mí la política de Estados Unidos debiera ir por el lado de apoyo a los procesos de legitimación de las instituciones del país. Y por eso construir policía civil confiable, que no abusa los derechos, que protege a la ciudadanía, que combate al crimen organizado real, es prioridad. Pero, como te dije al principio, no es prioridad. Sí, es algo que les preocupa. No creo que sean así tan torpes, pero es obvio que su primera prioridad es combate a la migración irregular.
Y justamente por ahí va mi pregunta, o sea, ¿qué sentido tiene para Estados Unidos apoyar una policía como la de Honduras? Porque si bien no ha sido como la prioridad número uno, sí ha habido mucho apoyo a la policía, a los procesos de policía comunitaria, o sea, ha habido apoyo de parte de Estados Unidos a la policía. Entonces, ¿cuál es el sentido de apoyar a una policía como la de Honduras en el contexto político que hay? Y justamente ahora ya vamos a un año electoral, no se sabe si Juan Orlando va a consolidar de nuevo su proyecto político, ¿no? Entonces, ¿cómo Ya. queda ahí el apoyo de Estados Unidos a la policía? Mira, este es un tema, y qué bueno que lo mencionas, es un tema súper complicado y quiero ser muy cuidadoso en esto. Yo creo que el apoyo de Estados Unidos hacia la policía hondureña no debe ser un apoyo político, un apoyo amplio, un apoyo que dice que todo está bien. Pero por otro lado, simplemente abandonar a los esfuerzos de construir la democracia en Honduras, que yo en lo particular, que he vivido en Honduras, creo que es lo que quieren los hondureños finalmente. Y creo que sería un error también. O sea, no sé si me estoy explicando, pero cuando uno dice apoyar a la policía, mira, si es un apoyo que todo está bien y los apoyamos en todo lo que hacen, no. Pero si es un apoyo puntual para crear procesos como la depuración, crear procesos en inglés llamamos oversight, de investigación interna, de creación de comisiones de ciudadanos de vigilancia, de participación de la ciudadanía de el oversight de la policía. Esos procesos sí, hay que apoyarlos, porque Honduras, como todo país democrático, necesita un policía civil democrático, abierto, transparente y no abusivo. Entonces, yo no sé, a veces creo que nos confundimos. Yo no estoy hablando de apoyar todo lo que hace la policía, pero si se puede apoyar procesos de construcción de policía legítima, pues yo creo que es lo que nos pide también los hondureños. ¿Y qué chance tenemos para poder realmente avanzar en una reforma de la seguridad pública como tal, ¿verdad? En este contexto, ¿verdad? Que está bastante Sí, movido. de acuerdo, es sumamente difícil. Yo no soy, yo no creo que hay varita mágica, pero yo diría esto, hay ciudadanos hondureños, quizás no son la mayoría, quizás no son los más poderosos, pero que sí anhelan eso, que quieren construir procesos legítimos y simplemente decir, no, eso está mal y hay que abandonarlo todos para que o sea, tampoco estoy en ese punto, de ese punto de vista. Yo creo que deben ser mucho más cuidadosos en qué manera podemos apoyar a los propios hondureños a construir esos espacios. ¿Qué lecciones como ciudadanía, pero también como institucionalidad nos dan este tipo de casos, como los casos que se llevan en la Fiscalía, las acusaciones desde la Fiscalía de Nueva York contra funcionarios hondureños, ¿verdad? Y ahora, pues, este caso que es bastante emblemático, que es el general Bonilla. Sí, bueno, yo no me acuerdo quién lo dijo, algún hondureño y se me está escapando, pero dijeron algo por el estilo de que es triste, lamentable que estas acusaciones tienen que venir de Estados Unidos, de un fiscal de otro país, cuando bien en Honduras hay esa posibilidad, ¿no? Que debieran las instituciones hondureñas tener esa capacidad. No era un secreto
que Bonilla tenía problemas. Por eso lo depuraron, por eso lo denunciaron. Eso no es secreto, pero cuando no hay la decisión de las instituciones de proceder en su contra, para no tocar problemas, para no causar malestares, bueno, eso lleva al cinismo de la ciudadanía, porque saben que hay gente muy corrupta, muy conocida, que no se toca. Y eso no es, así no se construye la institucionalidad y la democracia, ni en Honduras ni en ningún otro país. Bueno, muchas gracias.